Imagen pública con Javier King. Las redes sociales se llenaron de imágenes, de memes este fin de semana con la efigie del actor Tenoch Huerta, quien fue anunciado como el villano de la segunda parte de Black Panther. Mi querido Javier King, una película que ya en los Estados Unidos pues ha significado también romper esquemas y estereotipos respecto a la población afroamericana al presentarlos como superhéroes. Y lamentablemente en nuestro país pues las reacciones especialmente de esta raza de bronce, de nosotras, nosotros y nosotros los mexicanos, pues no fueron muy halagüeñas, no fueron muy positivas para Tenoch Huerta, lo que desde tu punto de vista pues todavía demuestra mucho racismo hacia nuestros propios conciudadanos. Mi querido Javi, buenos días. Buenos días, Fer. Pues en efecto, esta situación del casteo de Tenoch Huerta como Namor, que es el antagonista de esta segunda película de Black Panther, que además promete ser la película que definitivamente rescate por fin al ya pues fracasando universo de Marvel. Sin embargo, pues hay muchas personas, no solamente en México, fíjate, en toda Latinoamérica y sobre todo en Europa y en Estados Unidos que están pues comentando cosas muy negativas acerca de este personaje, porque además de que es uno de los personajes más antiguos de los cómics de Marvel, también se supone que es hijo de Atlantis, ¿no? Entonces decían, ¿por qué castear a una persona latinoamericana? Que además se ve como tal, o sea, digamos, pues es una persona morena, es una persona con sus rasgos este, fisiológicos normales, ¿no? No es una persona latinoamericana que es blanca. Ajá. ¿Por qué hacerlo y no castear a un actor ya reconocido y que además sea blanco, y etcétera, ¿no? Bueno, trata aquí el estudio por una parte de diferenciarse de su competencia, que es Aquaman, porque ahí Jason Momoa es el hijo también de este imperio de Atlantis, y pues estarían en competencia directa, ¿no? Entonces querían como un actor que además tuviera rasgos físicos diferentes. También Jason no es blanco como tal, él es de Hawái y tiene Ujú. pues sus rasgos característicos de su propia ascendencia. Polinesia. Ujú. Exactamente, y entonces pues dijeron, bueno, vamos a situar a esta tierra de donde es Namor en algún punto entre el Océano Atlántico y Latinoamérica para poder decir que es una civilización pues precolombina, ¿no? Y que venga de ahí. Y obviamente lo dotaron de muchísima parafernalia que viene de todas las culturas prehispánicas y demás, pero a mucha gente le pareció que era inclusión forzada. Ujú. Creo que aquí hay muchísimo que discutir sobre si existe o no la inclusión forzada, porque en realidad mucha gente dice, bueno, no puede existir inclusión forzada porque eh, realmente no hay un parámetro pues hegemónico alrededor de las minorías, ¿no? Aunque Ujú. mucha gente a partir de la pandemia ha empezado a decir que en realidad sí hay una cultura pública, una cultura de corrección política, donde los sectores que antes se consideraban mayoría, que son los sectores blancos, heteronormados, cis, etcétera, ya son una parte que se está segmentando. Creo que en realidad es un fenómeno que está sucediendo a nivel mundial de segmentación y sectarización hacia todos los grupos, ¿no? Que se están haciendo cada vez los nichos más marcados y que cada grupo está tratando de tomar su propia bandera. Sin embargo, sí, lo que delata muy bien este tipo de casteos, y no solamente de él, ¿no? De los que se han dado durante los últimos años en producciones, sobre todo de material que ya existía antes. Eh, Muchísimas películas, muchas series, me viene a la cabeza, por ejemplo, Entrevista con el vampiro, que se está volviendo a hacer ahora con uno de los vampiros protagonistas de raza afroamericana, que me parece que en realidad nos denota cómo es que además de que Hollywood tiene poca imaginación, cómo el problema no reside en castear o no a un actor o a una actriz de cierto color de piel, sino en por qué no podemos escribir personajes que en realidad tengan
las características culturales, físicas de una raza que no sea la blanca, europea, occidental, hegemónica, ¿no? No realmente hacer una cenicienta afroamericana, una cenicienta latinoamericana o asiática, sino crear y observar personajes que ya existan con esas características de esos otros polos geográficos y culturales. No nada más centrarnos en adaptar personajes blancos a actores con otros tipos de colores de piel o de otras latitudes, que es lo que se está haciendo, sino realmente escribir y dirigir contenido que vaya más allá de los parámetros occidentales. Efectivamente, mi querido Javier King, me da la impresión, querido amigo, que de pronto las reacciones que tenemos, especialmente los espectadores de este tipo de superproducciones, pues son legendariamente racistas. Estamos muy acostumbrados a, por ejemplo, si vamos a ver una, no sé, una película situada tal vez en los siglos XVIII, en el siglo XIX, que hablábamos hace rato de la esclavitud, pues entonces te imagines que los blancos eran los que gobernaban y, y las personas afroamericanas, las personas, bueno, más bien, las personas negras, las personas africanas, pues esclavizadas bajo el control y el dominio de la gente de tez blanca. Y en ese sentido, mi querido Javier, yo es lo que encuentro también muchas, digamos que hasta reclamos por parte de algunos espectadores con estas producciones de decir, pero ¿por qué me pones gente así si en realidad yo sé que estos no son así? ¿Sí me explico? Es decir, los negros no ganan, los negros no mandan, mucho menos los mexicanos, y anteponer siempre, mi estimado Javier, que eso creo yo que es uno de los prejuicios que la humanidad entera no ha podido sacudirse, anteponer siempre tus rasgos físicos, tu historia racial, por así decirlo, de dónde vienes, de dónde viene tu familia, para que entonces, a partir de estos rasgos físicos raciales, pues encajonemos los gustos y especialmente el consumo de las mayorías que pues van a ver o no esta u otra película, mi querido amigo. Sigue siendo pues la raza y el aspecto físico una manera importante que tiene la mercadotecnia cinematográfica para seguirnos atrayendo a las producciones, amigo. Por supuesto, y no va a dejar de serlo, no puede dejar de serlo porque nunca vamos a eliminar las diferencias raciales y culturales. Ese es exactamente el problema con la cultura del color blind que surgió en los 90s y en los 2000, ¿no? De yo no veo colores, todos somos iguales. Eso es un racismo disfrazado, es negación y es corrección política muy tonta, porque entonces estamos diciendo, sí, hagamos como que todos somos blancos, pero en realidad no lo somos en o sea, en el trato de la vida diaria. Siempre no podemos negar que existen diferencias, no solamente ahorita, o sea, en la actualidad, sino además históricas, que me parece que es el problema con hacer cosas como Bridgerton, ¿no? Donde Exacto. vemos una sociedad europea elitista, donde se incluyen otras razas que no eran la dominante durante el siglo XIX. Está muy bonito para la ciencia ficción y para la fantasía, pero en realidad no podemos vender a la juventud, sobre todo que son los principales consumidores de este tipo de material, que existe un legado histórico de racismo y de segmentación y de hegemonía blanca, ¿no? Hay que simplemente ilustrarlo como es, o sea, no podemos decir que, de nuevo, con esto del vampiro, el personaje tiene que ser blanco porque es dueño de una plantación, ¿no? Es dueño de esclavos, entonces es una negación histórica el decir que es posible y que es la normalidad dentro de los medios señalar que los blancos no han sido los únicos dueños de esclavos y que los afroamericanos durante el siglo XIX no sufrieron esta segmentación. Yo creo que más importante contar historias donde no solamente se vea el lado bonito y glamuroso de ser blanco, sino también esos otros lados crueles de la segmentación, del racismo, de la homofobia, a partir de cualquier punto histórico, ¿no? Y también contar esos periodos históricos en otras latitudes, en Latinoamérica, en Asia, en Medio Oriente, donde no solamente es princesas y príncipes en armaduras, sino también son sistemas feudales, también son sistemas de clases, también es segmentación, es persecución de esclavos, hay muchísimas historias que no se están contando y que no se han contado
porque se tiene mucho miedo a declarar que históricamente la gente blanca ha sido opresora. Ujú. Y más bien se trata de decir, bueno, ustedes también pueden ser blancos en su imaginación en esta película, pero realmente no, o sea, históricamente no han sido ustedes los ganadores, históricamente no lo son, y ni lo van a hacer porque la historia no se puede cambiar simplemente porque hagamos una película donde ahora Blancanieves es morena o es negra, ¿no? Es exactamente porque no empezar a escribir guiones, empezar a escribir películas, series y demás, donde los protagonistas que pierden y que sufren y que, etcétera, sean de otras razas, pero porque esa es la realidad que podemos reflejar. No nada más pintar lo glamuroso de ser blanco, ni tratar de vendernos una realidad que es glamuroso ser moreno, porque en realidad eso no nos está empoderando a la gente morena, ni a la gente afroamericana, ni a la gente asiática, el decir, bueno, ahora ustedes son el protagonista un ratito. En realidad no es lo que vivimos todos los días. Es de nuevo, como el color blind, negar que existe el racismo en el trato de la vida real. Claro. Y mi querido Javier King, no en balde aquella campaña, se me está viviendo a la mente aquella campaña promocional de una marca de ropa italiana, United Colors, ¿te acuerdas? Colores Unidos, pero Sí, bajo el perfil de vestirte como una persona blanca con diseños europeos. Unidos, colores unidos, pero bajo el perfil de la gente blanca. Y sí, en mucho también hay, vaya, fuera de teorías de la conspiración, esto es más bien geopolítica, amigo mío, que el sistema norteamericano, el sistema blanco, que también proviene del sistema inglés, pues es el preponderante en el mundo, ¿no? El sistema económico, el sistema político, más allá de otras propuestas que puedan venir de países emergentes o de la mismísima China, que también está ahí empujando un nuevo orden mundial, pero a partir de su propio modelo. Mi querido Javier claro. King, estaremos, Y de hecho me parece ¿sí? muy, muy, muy importante señalar eso justo que estás diciendo, ¿no? No hay que olvidar que el sistema hollywoodense no está ahí por azar del destino ni por casualidad. Es un sistema que a través de la historia del siglo XX, a través del mismo sistema de que otras industrias lo lograron por las guerras mundiales y por la opresión de los mercados emergentes, como ahí está el propio cine mexicano, ha sido oprimido por las avalanchas de presiones económicas, de solamente exhibir películas estadounidenses y de promocionar solamente películas hollywoodenses. Y es una forma de propaganda, igual que lo hacían la Alemania nazi, ¿no? El seguir diciendo nosotros somos los ganadores, se acaba Estados Unidos, se acaba el mundo. O sea, es la narrativa que tenemos desde hace mucho tiempo. Y entonces, ¿por qué, como lo hemos dicho muchas veces, seguir defendiendo corporaciones que son en su corazón profundamente racistas, homofóbicas, como lo es Disney, que a pesar de que ponga e incluya personajes de diversidad sexual y de diversidad racial, en su estructura y en su historia sigue siendo racista? Entonces, realmente escuchar otro tipo de producción, no nada más hacerle caso a que Hollywood nos incluya como un villano, como una maceta 2, sino ver el panorama general. Como decía María Félix, ¿te acuerdas que nada más le ofrecían papeles de Cherokee? Así mismo. Exacto. Mi querido Javier King, encantados de escucharte, amigo mío. ¿Dónde te hallamos para no extrañarte una semana? En Facebook y en Twitter me pueden encontrar como @Javier. Recibí un abrazo, amigo. Gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado en este inicio de semana a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. En las tres redes sociales encuentras la transmisión en vivo de este programa. Además, en Spotify tenemos un podcast. Muchísimas gracias a Atlisco por recibirnos cada mediodía a través de STV en el canal 25 de Teleweb. Gustavo Barrientos en la producción. Soy Luis Fernando Soto. Hasta mañana. Contigo Puela. Una revista para formar criterios.